a tocar este punto tan importante que voy a tratar de enfocarlo especialmente a nuestros jóvenes, a nuestros prejóvenes y a nuestro ministerio infantil. Libro de Proverbios. Si yo le preguntara a nuestros niños y a nuestros jóvenes, si Dios les apareciera y les dijera, pide lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Les dejo esa pregunta, ¿qué le van a pedir? ¿Qué le pedirían? Bueno, en los años 1920, un joven de apenas 18 años de edad llegó a convertirse en un millonario. La historia dice que inclusive fue el primer multimillonario en los Estados Unidos. Esta persona se llegó a involucrar en el cine, la política, la televisión, en los casinos, en los hoteles en Las Vegas, la aviación. Se casó y se divorció muchas veces. Era sumamente inteligente, pero impulsivo. Y uno de los grandes problemas de su vida, atención a esto, era su falta de dirección. Tenía falta de enfoque en su vida y en sus decisiones. En 1976 murió cuando era trasladado gravemente enfermo de México a la ciudad de Houston. Estamos hablando de Howard Hughes. Y usted puede ver su vida, la historia de su vida, en la película El Aviador. Y ahí se pueden dar más cuenta de lo que fue en la vida de este hombre. Lamentablemente, al señor Hughes le faltó sabiduría. No supo qué hacer con la abundancia que llegó a sus manos. Bueno, cuando hablamos de sabiduría, atención a esto, vamos a atrasarlo un poquito. Cuando hablamos de sabiduría, ¿a qué nos referimos? Hablamos de la aplicación de los principios bíblicos al diario vivir. Una persona sabia es una persona que tiene la capacidad de invertir bien su tiempo, y aunque no vamos a hablar estrictamente de tiempo, y eso lo vamos a hablar en el mes de octubre cuando hablamos de administración, pero una persona sabia, y atención jóvenes, invierte bien su tiempo. Justamente ayer hablábamos con Gladys y ella me decía, posiblemente el tiempo de la juventud es el más corto, pero los jóvenes no se dan cuenta de eso. ¿No es cierto que cuando estamos en los 15, 16 años, creemos que toda la vida vamos a tener esa edad? Y de repente pasa esa época maravillosa y estamos adultos y decimos, wow, qué rápido pasó el tiempo. Por eso es importante, jóvenes, prejóvenes, que apliquemos sabiduría en el buen uso del tiempo, apliquen sabiduría en los recursos materiales. Por eso es importante que los padres enseñemos a los hijos cómo invertir. Cuando les damos 5, 10 dólares, 20 dólares, que no lo vayan a gastar todo inmediatamente, que sepan ahorrar. Esa es parte de la sabiduría. Una persona sabia tiene prioridades, tiene visión y tiene determinación. Y de eso vamos a hablar más adelantito de una forma más detenida. El escritor y pastor John Maxwell dice lo siguiente. Vean ahí en su pantalla. La manera en que invertimos nuestro tiempo es mucho más importante que cómo gastamos nuestro dinero. ¿Por qué razón? Porque los errores sobre el dinero son a menudo reparables. Me fue mal un negocio, pero después hice otro negocio y lo pude recuperar. Pero cuando perdemos el tiempo, se fue para siempre. ¿A quiénes de los que estamos acá no nos gustaría que nos revertieran el tiempo unos 20 años, unos 10 años, unos 30 años? No se puede. El tiempo se fue y se fue. No se recupera jamás. En esta mañana vamos a ver 3 cosas. Primero, edifica con sabiduría, saber cómo pedir. Número 2,
edifica con sabiduría eligiendo correctamente. Y edifica con sabiduría teniendo visión, determinación y prioridades. Ok, primero vamos con saber pedir. Primer libro de Reyes. Busquen en su Biblia, por favor. Quiero que los jóvenes usen su Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5. El rey Salomón está bien joven y tiene el privilegio de ser rey de su país, de la nación de Israel. Y en un momento dado está durmiendo y en sueños Dios se le aparece y le hace una oferta. Pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. ¿Y qué pide Salomón? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, en pocas palabras, jóvenes, tener sabiduría. Esta oferta es como que si papá en Navidad le dice a Chichi, a Yailin, ok, mira mi amor, ahorita en Navidad te voy a dar este cheque, no tiene cantidad, pon la cantidad que tú quieras. ¿Qué cantidad le pondrías, Yailin? Mucho, pero ¿cuánto es mucho? $200. Bueno, $200 papá le va a dar. Es como un cheque en blanco. Eso es lo que Dios le estaba ofreciendo a Salomón. Pon la cantidad que tú quieras. Pon la cantidad que tú quieras. Ahora, vemos dos cosas aquí sobresalientes con la oferta de Dios. Primero, ¿cuál es lo que vemos acá? Ayúdame por favor. Dice, vemos la generosidad y la bondad de Dios. La generosidad y la bondad de Dios, pero que también podemos ver acá. Por otro lado, vemos la insuficiencia de Salomón y nuestra propia insuficiencia. ¿Qué es insuficiencia? Sencillamente es la limitación que tenemos todos. En cualquier aspecto de la vida tenemos limitaciones. No lo sabemos todo. Y Salomón humildemente reconoce, necesito sabiduría. De los que estamos acá, los adultos, ¿cuántos necesitamos sabiduría? Posiblemente todos. Posiblemente todos. Por eso es importante estar conscientes. Necesitamos sabiduría. Ahora, veamos lo siguiente. Salomón pide tener un corazón entendido, sabiduría. Ahora, ¿qué es tener un corazón entendido? Y esto es para nuestros niños, nuestros jóvenes. Corazón entendido significa oír inteligentemente, pero con implicación de obedecer. Abigail, ¿es fácil obedecer? No, no es fácil. Ah, es fácil, qué bueno. Jesús, ¿es fácil obedecer? No, no es fácil obedecer. Cuando estamos en la edad de 10, 15 años, papá nunca tiene razón, mamá nunca me entiende. Y por eso cuesta obedecer. Cuesta escuchar con esa intención de obedecer. ¿Qué hubiera pedido usted? ¿Qué hubiera pedido yo? ¿Qué vemos acá? Que Salomón supo qué pedir y cómo pedir. ¿Qué pedir y cómo pedir? Los abuelos de nuestros países dicen que hasta para pedir hay que saber cómo pedir. Hay que saber cómo pedir. Y Salomón llegó a pedir también, que dice la palabra en el versículo 10, que Dios se agradó. Dios se mostró satisfecho en la forma como, ¿qué es lo que pidió Salomón? Mire que Salomón no pidió riquezas, pero Dios se las dio. Dios le dio las riquezas y le dio otras cosas más. ¿Saben por qué, jóvenes y niños? Porque los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. Y vuelvo a insistir,
Yo me recuerdo cuando mi mamá o mi papá me decían cosas cuando estaba en la escuela, me ponían disciplina, había bastantes, ¿cómo decir?, obediencia. No siempre me agradaba eso. Pero cuando yo estoy adulto me doy cuenta, papá y mamá tenían razón. Y miren estos jóvenes. Papá tiene más experiencia, mamá tiene más experiencia que nosotros. Por eso hay que saber escuchar. ¿Tenemos falta de sabiduría? Posiblemente. ¿Qué dice el libro de Santiago capítulo 1 verso 5? Dice, si alguno de vosotros, de los que estamos acá, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Mire la oferta que Dios nos da. ¿Tenemos falta de sabiduría? Viene la oferta de Dios, dice, pídala. Pero no solamente es cuestión de que Dios dice, pídala. También dice que nos lo da de una forma abundante, sin reproche. ¿Qué quiere decir sin reproche? Muy sencillo. Cuando yo crecí, no crecí mucho, ¿verdad? Pero cuando yo estaba niño, a mí me daban 5 centavos diarios para ir a la escuela. Con esos 5 centavos yo de repente me podía comprar un helado, había porción de tacos, cosas así por el estilo. Con 5 centavos yo tenía que jugármela. Pero si yo le decía a mi papá que me diera 20 o 30 o 50 centavos, él me decía, ya te di 5 centavos, no puedo más. Dios no es así. Dios me dice, ¿tienes falta de sabiduría? Sí, pídala, que yo te voy a dar abundantemente, y puedes seguir pidiendo al siguiente día y te voy a seguir dando abundantemente. No va a ser como mi papá, que debido a la estrechez económica me decía, ya te di 5 centavos y con eso es suficiente. Nuestro Padre Celestial no es así. ¿Estamos contentos con eso? Claro que sí. Claro que sí. Dios me ofrece un cheque en blanco. Pide y pon la cantidad que tú quieras para adquirir sabiduría. Importante. Pero ¿qué más vamos a ver en esta mañana? Elegir correctamente. Vayamos a Proverbios capítulo 2, el pasaje que nos leía Nicole. Dice el versículo 7 que Dios provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. O sea, que si en un momento dado yo pido sabiduría, la adquiero y la aplico, yo voy a andar bien en la vida. Camina rectamente. Por eso esto significa, hermanos, que la sabiduría, jóvenes, niños, debe ser un estilo de vida. No solamente hoy voy a andar con sabiduría y mañana pues voy a andar a como yo quiera. No. Debe ser de todos los días. ¿Y saben por qué? Es importante tener la sabiduría, aplicarla diariamente. Aquí se los explico. Mis decisiones siempre tendrán consecuencias. ¿Qué significa eso? Significa que si yo mañana tengo un examen en la escuela y si no estudio, porque me fui a jugar, me puse a ver televisión, me puse a ver videojuegos, me puse a jugar con el iPad, me puse a hablar por teléfono con mis amigos, y yo sé que mañana tengo examen, ¿cómo voy a pasar en ese examen? ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Me va a ir bien? No, me va a ir mal. Entonces, como yo tomé malas decisiones, voy a tener consecuencias. Y cuando ese examen, el resultado, me lo entregue la maestra me va a pedir, por favor, quiero la firma de tu papá o de tu mamá que tú le mostraste ese examen. En mi tiempo, muchas veces los maestros pedían eso. ¿Y saben qué hacían muchos de mis compañeros? Falsificaban la firma. Falsificaban la firma para no mostrarle
a papá y a mamá que me había ido mal en ese examen. Por eso es importante aplicar sabiduría en el manejo del tiempo. Claro que cuando uno es niño, ¿cuál es su afán en la vida? Pasar jugando. Yo tengo 2 nietos todavía en edad escolar que ellos, su vida, su mundo es el juego, andar jugando. Pero les digo, mis amores, la vida no solamente es juego. Tal vez ustedes no lo entienden en ese momento. No van a comprender lo que este abuelo ya adulto les quiere meter en la cabeza, pero más adelante lo van a entender. Por eso es importante tomar buenas decisiones. Quien toma buenas decisiones en la vida le va a ir bien. No esperemos buenas consecuencias si he tomado malas decisiones. Eso es como querer decir que 2 más 2 es 5. No, es 4. Y en la vida, si tomamos buenas decisiones, las consecuencias van a ser buenas también. Ahora, atención a esto. Niños, jóvenes, vivimos en un mundo sumamente cambiante. Y debido a que vivimos en un mundo sumamente cambiante, los valores también cambian. Lo que para hoy es bueno, antes eso no es bueno. Y la Biblia nos lo dice, que va a llegar momentos, y lo estamos viviendo. La manera de Dios es la correcta. La Biblia, la palabra de Dios es la que nos da dirección, porque en ella encontramos sabiduría. Me encantó mucho de las respuestas que dieron nuestros niños. Quizás en su poca comprensión o imaginación, lo que sea, trataron de responder correctamente. ¿Qué más? Nuestra responsabilidad es buscar y retener la sabiduría divina. Vayamos al libro de Proverbios, capítulo 2. Yo soy responsable. Mire lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres la palabra o mis palabras y mis mandamientos, ahí está mi responsabilidad, yo tengo que recibir la palabra. Versículo 2, vea el versículo 2 por favor. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Cuál es mi responsabilidad? Estar atento. Cuando estamos en la escuela, estamos en clase, tenemos que estar atentos a lo que la maestra o el maestro dice. ¿Y saben qué significa estar atento? Es como, ¿qué hacen cuando ¿quiénes de los niños tienen perros en su casa? Nadie, allá. Cuando usted llega a su casa y usted dice el nombre del perro, ¿sabe lo que hace normalmente el perrito? La colita y levanta las orejas. ¿Sabe que estar atento eso significa? Levantar las orejas, prestar atención, escuchar cuidadosamente. Por eso es importante escuchar el consejo de los padres. Oye, hijo mío, la instrucción de papá y de mamá. Oye, hijo mío, la instrucción de papá y de mamá. Y dice Proverbios 23, 22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Sabe qué significa menospreciar? Faltar al respeto. La Biblia, la palabra de Dios, atención a esto, niños, jóvenes, prohíbe que usted le falte al respeto a papá y a mamá. Eso no es permitido. Ahora, sigamos leyendo el capítulo 2. Cuando yo sigo las instrucciones divinas, presto atención, vea lo que dice, versículo 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, o sea, hay una consecuencia, hay un resultado. ¿Cuál es el resultado en el versículo 5? Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y luego el versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él, o sea, Dios provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Cuando habla de veredas y de caminos, está hablando del camino de la vida.
Verso 9 dice, entonces, ¿dónde vimos esa palabra? En el versículo anterior. ¿Dónde vimos la palabra? Entonces, versículo 5. Luego en el versículo 9 vuelve a dar consecuencias, resultados. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad, todo buen camino. Y voy a tener sabiduría, voy a saber qué es lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, atención a esto. Quiero agregar, caminar con sabiduría es una disciplina diaria, no un pasatiempo. ¿Saben lo que es el hobby? Quizá posiblemente sea la palabra más comprensible que pasatiempo. Un hobby es algo que yo practico para pasar un tiempo agradable, no tengo nada que hacer, entonces me pongo a hacer un hobby, puede ser jugar, chatear, qué sé yo. La sabiduría es una disciplina diaria, no es algo que hago de vez en cuando. ¿Cuál es la facultad o uno de los privilegios que tiene el microondas? Que lo hace todo rápido. La sabiduría no es como microondas, necesita paciencia. Caminar con sabiduría, ¿qué requiere? Requiere compromiso. Requiere compromiso. Es un llamado a la disciplina. ¿Y qué es disciplina? La disciplina es hacer lo que debemos hacer para lograr lo que queremos. ¿Es fácil tener disciplina? No. Pero si nosotros queremos apuntar a ser doctor, a ser abogado, a ser ingeniero, tenemos que comenzar hoy. Esa es parte de la disciplina. Y dice aquí el proverbio, sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Es un compromiso. Y número 3. Voy a hablar de 3 cosas: visión, determinación y prioridades. Vayamos al primer libro de los Corintios, capítulo 9. Y aquí vamos a hacer algunas cuestiones más aplicativas a nuestra vida. 1 Corintios 9 habla de ser atleta. ¿Quiénes de los que están acá practican deporte? Yo, Chichi, Víctor, Avis, ¿practicas deporte? ¿No? Bueno, hay que practicar algo de deporte. Es bueno. Dice aquí el apóstol, escuchen bien, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Qué es abstenerse? Es disciplina y es dominio propio. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, sino que con propósito, no como quien golpea al aire. Voy a tratar de explicar esto. ¿Qué es golpear al aire? A los que les gusta el boxeo, ¿qué pasa cuando el boxeador lanza un golpe y lo lanza al aire? ¿Qué pasó con eso? ¿Cuál es la consecuencia? Pierde el balance, ¿qué más? Se desubica su defensa, ¿qué más? Hice un esfuerzo en vano. ¿Cómo? ¿Se cansa o descansa? Se cansa. Viene aquí el apóstol y nos dice que si en un momento dado nosotros vamos a tener un propósito, una visión en la vida, tenemos que hacerlo con disciplina, dominio propio, con propósitos y no golpeando al aire. No golpeando al aire. Vamos a ver. Propósitos en la vida. ¿Qué es propósitos? Atención a esto. Ustedes tienen propósitos en la vida. Estoy seguro, porque aquí lo tengo yo documentado y ahí se lo voy a demostrar más adelantito. Tener propósitos en la vida es tener sentido o intención que tenemos para lograr algo. Y por ello trabajamos con determinación y disciplina. Ese es tener propósitos en la vida. Qué pena cuando vivimos la vida, como por ejemplo en Honduras se pregunta, ¿y cómo le va a usted? Pues por ahí, pasándola. Yo creo que en la vida del creyente no tiene que haber esa respuesta. Ahí, por ahí, pasándola. No,
Uno debe tener propósitos. Propósitos. Miren lo que dice el versículo 25. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. ¿Qué es abstenerse? Está hablando de un don que es el dominio propio. Dominio propio. Dominio propio es el control de nuestros deseos, apetitos, emociones y pasiones. Es saber decir no cuando hay que decir no. No siempre podemos decir no, ¿verdad? Siempre decimos sí, 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 aunque de repente no sabemos si podemos hacerlo o no. El dominio propio es el control soberano que tiene el Espíritu Santo en nosotros. Quiero agregar algo aquí bien interesante. Talento versus disciplina. Ok, Jesús Ramón, si te toca escoger, ¿qué prefieres? ¿El talento o la disciplina? Talento, muy bien. ¿Qué es el talento? Escuchen bien, talento es la capacidad o habilidades con las que nacemos, es algo innato. Tengo ese talento. Por ejemplo, hay personas que son talentosas para la música. No necesitan tanto. Ya lo traen, agarran una guitarra y comienzan a, como dicen, a rascarla y empiezan a sacar algo bonito, ya lo traen. Pero la disciplina es la capacidad de poner en práctica lo que anhelamos. Pero miren una cosa tan interesante. Hay muchos jugadores talentosos, pero sin éxito por falta de disciplina. Para los que entendemos un poquito de fútbol, soccer, les puedo mencionar el caso particular. Ronaldinho Gaucho. ¿Quiénes vieron jugar a Ronaldinho Gaucho? Creo que si este hombre hubiera tenido un poquito más de disciplina, ni Messi, que soy un admirador de Messi, no le hubiera ganado. Así fue un jugador talentosísimo, un mago, pero con cero disciplina. 3 años fantásticos jugó, pero pasó a la historia. Eso puede suceder con ustedes, jóvenes. Pueden tener talento, pero si no tenemos disciplina, no vamos a lograrlo. Talento sin disciplina o dominio propio se puede desperdiciar. Lo ideal es tener ambos, talento y disciplina. Pero como decíamos, hay muchos jugadores talentosísimos, pero sin éxito, porque no tienen disciplina. Quiero agregar aquí una expresión que siempre lo usa mi querido amigo Erubey Bautista, ya un hermano muy querido, atleta también. Y cuando pone y postea que está haciendo competencias allá en Chicago con maratones, que hay muchos, él pone no pain, no gain. Y ahí está la traducción, sin dolor no hay ganancia. Claro, el viernes en la noche o el sábado, bueno, hay una fiesta, hay algo ahí con los amigos, los niños del barrio, pero el lunes tengo un examen. Y quiero tener buenas notas, porque teniendo buenas notas mi papá o mi mamá me han ofrecido tal cosa. ¿Qué voy a sacrificar? ¿Irme a la fiesta o decirle papá y mamá, tengo examen el lunes, así es que este fin de semana voy a invertir estudiándolo? ¡Wow! ¡Maravilloso! Porque no pain, no gain. ¿Queremos sacar buenas notas? Bueno, hay que sacrificarse. Dice el versículo 26 del pasaje que estábamos leyendo de 1 Corintios. Veamos lo que dice. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Y agrega, no corro como a la aventura, corro con propósito. Posiblemente si usted pues quiere ir a las Olimpiadas, por decir algo, vamos a tener que comenzar a abstenernos de algún tipo de comida, lo que llamamos fast food. ¿Por qué? Porque me ayuda,
no me ayuda. Entonces tengo que abstener mi cuerpo de esas cosas que no me benefician para mi salud. No doy golpes al aire, ya lo miramos. Es tener la meta a la vista, aprovechar las oportunidades de la vida y no perder el tiempo. Jóvenes y niños, ganar una medalla olímpica requiere mucha disciplina. Se paga un alto precio, mucho entrenamiento. Y voy a terminar con estas 3 cosas. Visión. Visión es ver más allá en tiempo y espacio. Miren qué interesante en la historia. En 1971 se inauguró Disney World. Para esa época, el inventor de ese proyecto tan fantástico, Walt Disney, ya había muerto. Escuchen esto, niños, jóvenes. En el momento de la inauguración le dieron la palabra a la esposa de Walt Disney, la señora Disney. Y el que dirigía, el que presidía todo, le preguntó a la señora Disney, ¿le hubiera gustado que Walt, su esposo, hubiera visto esto? Y ella respondió, él lo vio. Él lo vio. Él había diseñado. Todo lo que estábamos viendo en ese momento, él lo tenía en su cabeza. Y aunque no lo vio físicamente, él lo tenía aquí. Esa es nuestra visión. Muy bien. Me atreví e hicimos algunas preguntas a nuestros niños. ¿Cuál es tu visión? Nuestra querida Chichi quiere ser doctora o juez. Esa es tu visión, Chichi. Tienes que trabajar para eso. Disciplina, sabiduría de Dios, invertir tiempo sabiamente. Lo que tú vas a hacer dentro de 10, 15, no sé cuántos años, comienza hoy. Jesús, nuestro querido Jesús Ramón, quiere ser jugador profesional de fútbol o quiere ser doctor. Bueno, lo mismo, es la misma receta. ¿Pero qué más? Nuestro ya jovencito Sebastián quiere ser director de empresas y de inversiones. Y Sebastián me lo ha dicho muchas veces, yo quiero ser mi propio jefe. Jesús, Sebastián, que Dios te bendiga y veas hecha realidad eso. Dentro de 15, 20 años, vamos a ver a Sebastián Perdomo inversionista. ¡Wow! ¿Acaso no es maravilloso? Sí se puede, claro que sí. Pero ¿qué más? Vamos a ver aquí nuestra querida Abigail. ¿Quiere ser abogada? Bueno, ya la iglesia se va a tener una abogada. Abigail Toal, abogada. Excelente. ¿Quién está ahí? ¿Adancito es? Bueno, nuestro querido Adán Jr. quiere ser técnico en computadoras. Ahí sí va a haber mucho trabajo. Hay mucho trabajo en eso. ¿Qué más? Ahí está nuestro querido Santiago, quiere ser biólogo marino. Y él dijo, y agregó, quiero proteger las especies que están en extinción. Dice. Qué bueno. Nuestra querida Valentina quiere ser artista para pintar cuadros. Esa es la visión que tienen. Nuestro querido Edward David quiere ser ingeniero. ¿Qué más? Bueno, vamos ahora a determinación. Importante lo siguiente. Determinación es la fuerza, ánimo de carácter, disciplina, firme. Es diligencia y mantenerse firme a pesar de los obstáculos. No siempre la visión es fácil para lograrla. No siempre ese camino va a estar pavimentado, la calle bien flat, como se dice, bien recta, no van a haber baches. No. Pero si mantenemos determinación, es como un carro que tiene la tracción en las 4 ruedas. Usted puede tener 20 centímetros de nieve afuera, pero ese carro no lo detiene nadie. Así debe ser la vida en nosotros cuando tenemos visión. Determinación.
Y saben que cuando hay determinación, tenemos fe. Lo podemos ver en muchos pasajes. Cuando Josué y Caleb vieron que 10 espías decían que no pueden tomar la tierra prometida, ¿qué dijeron ellos? Nosotros sí podemos. Con nosotros está el Señor y vamos a tomar esa tierra. Esa es determinación. Cuando David vence a Goliat, primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 40, cuando aquel gigantón asustando al ejército de Israel por 40 días, que salían huyendo con temor, y aquel jovencito de apenas 16 años, como muchos de ustedes, cuando vio a Goliat, dice que él tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Esa es determinación. Jesús nuestro Señor, cuando enfrenta su sufrimiento con determinación, dice Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Esa es determinación. Yo sé que no es fácil. Y quiero agregarles algo, hermanos, jóvenes niños. Lo bueno en la vida no es fácil. No es fácil lo bueno en la vida. Usted quiere tener una casa de $1 millón, eso es algo bueno, pero no lo va a encontrar tirado en la calle. Un diploma universitario de McGill, de Concordia o de cualquier universidad de aquí de Montreal, cuesta. Pero más adelante usted va a sentir, wow, qué bueno, que pude pasar eso con determinación. Y termino con esto, prioridades. Escuchen esto, prioridades es lo que toma el primer lugar. Ello determina cómo invertimos nuestro tiempo. Sus prioridades en este momento, jóvenes y niños, escuela. ¿Ustedes saben cuántos jóvenes hay aquí en la ciudad de Montreal que tienen que trabajar y estudiar? Muchos de ellos viven solos. Eso significa que cuando termina la escuela o termina el trabajo, tienen que ir a casa a preparar su comida. Porque mamá y papá no están ahí esperándolos con una sopita caliente, con una comida agradable. No, hay que ir a hacer la comida y en la noche hay que ir a trabajar. ¿Creen que es fácil eso? No, no es fácil. Gracias a Dios, quizás salvo algunas excepciones, están en esa disciplina. Pero aquí la mayoría tienen calefacción en casa, tienen una camita caliente. En la mañana mamá los despierta y saben que en la mesa va a haber un desayuno. ¿Cómo? Eso no es problema de los niños. Ese es problema de mamá y papá. Pero ¿cuál es su prioridad? Ir a la escuela y rendir, estudiar. Eso es prioridades. Lo que hay que hacer primero. Veamos algunos apuntes para concluir. Número 1. Sabiduría, atención a esto, es la aplicación de los principios bíblicos al diario vivir. Una persona sabia invierte bien su tiempo, sus recursos, sus prioridades. Es una persona que tiene visión y determinación. Esa es una persona sabia. Y esto va aplicado para nosotros los adultos también. Número 2. Frecuentemente debemos tomar decisiones. Todos los días hay que tomar decisiones muchas veces. Busquemos la sabiduría de Dios. Busquemos en Dios sabiduría para tomar buenas decisiones y no arrepentirnos después, no lamentarnos. ¿Y qué dice Santiago 1:5? ¿Qué tal si lo leemos todos? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Una vez más, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Señor, te damos gracias por esta mañana, por la palabra. De manera especial oramos por nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros prejóvenes que están en periodo de escuela,
que tú des sabiduría a sus vidas. También a nosotros como padres, como abuelos, nos des sabiduría para instruirlos, orientarlos, guiarlos, darles una palabra de consejo. Que tú pongas en el corazón de nuestros niños y nuestros jóvenes un oído dócil, humilde, sencillo, listo para oír el consejo. Que quizás no les va a gustar, pero que puedan escuchar, tener el respeto de escuchar el consejo. Oro, Señor, que tú bendigas a tu iglesia. Bendice esta semana nuestras labores, nuestros proyectos. Danos visión, determinación, prioridades y sabiduría, Señor, en el manejo de nuestro tiempo y de nuestros recursos. Bendice las ofrendas de esta mañana, que podamos darte con alegría. Dios, en esta mañana quiero orar que podamos ser generosos, Señor, para darte. Muchas veces nos cuesta dar, por lo que sea, cualquiera que sea la razón. Pon en nosotros un corazón generoso. Contigo, darte es una inversión, Señor. Nunca perdemos. Por aquellos que les cuesta dar, que podamos darte con alegría, Señor. Ponga en nosotros un corazón generoso. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.